océan, río, rivière, river, fluss, vaca, vache, cow, arbre, baum, montaña, berg, mountain, pomme, manzana, apple, hijo, fils, son, house, chez-moi, home, hogar. Este no es un cuento común y corriente. Nuestra historia es un cuento dentro de un cuento. Hace muy poco tiempo, en una tierra no muy lejana, en una pequeña casita vivía una familia. Los Gregor pertenecían a una larga línea de mambús. Ellos eran una de las tribus iniciales que dieron origen al mundo que conocemos hoy. Y si hay alguien que debe saber la historia de los mambús, son sus descendientes directos, ya que tienen que estar conectados a sus ancestros, desde el niño más pequeño hasta el hombre más anciano. Es por eso que papá Gregor decidió contarle a su nieto sobre el origen de su familia. ¿Qué pasó? What did you say? Mais de quoi parlez-vous? Los mambús eran la tribu de los ancestros de los Gregor y tenían muchas tradiciones, pero la principal era que su manera de comunicarse era siempre la oral. Estaban preocupados por siempre estudiar la relación que su lenguaje tenía con los miembros de su comunidad. No necesitaban construir todo lo que decían perfectamente. Todo se construyó oralmente. Les gustaba mucho su cultura y la respetaban siempre, así que eran conservadores en cuanto a ella. Los líderes heredaban el conocimiento de manera oral y se les respetaba mucho porque eran los ancianos de la tribu. Los mambús vivían en familia. Los padres y los hijos se quedaban juntos y lograban ver al resto de sus familiares cada semana en las noches de cuentos, cuando el líder de la tribu le pedía a toda la comunidad que se juntara para que pudiera contarles historias y para que se unieran más como comunidad. Hace muchos años, uno de nuestros líderes encontró una figura amarilla en su camino de regreso a casa y se dio cuenta que se parecía a una sonrisa. Entonces pensó, tal vez debería de ir en mi boca. El primer sabor que percibía era amargo y después era una textura mucho más suave. Y se dio cuenta que hacía un ruido curioso. Plátano. Se le llamó plátano. Desde hace un año, un Cinca había descubierto el camino a la tierra de los mambús, así que le daba mucha curiosidad entenderlos. Empieza a aprender su idioma y hoy, por fin, fue el día en el que logra escuchar un cuento. Decide ir a buscar los plátanos y llevarlos a su pueblo para enseñarles lo que eran, pero hablaremos de eso más tarde. Mientras el Cinca regresaba a casa ya era de día otra vez y decide tomar el camino de la tierra de los Zuluti para regresar a casa. Los Zuluti eran una comunidad diferente a las demás. Ellos eran muy independientes y trabajaban de manera diferente ya que todos se separaban de sus papás al nacer. Aprendían estando con el resto de su comunidad. Todos vivían en una cabaña comunal. Incluso había niños que no encontraban la cabaña comunal y se perdían en las afueras con los animales y no aprendieron a hablar, solo se comportaban como animales. Los Zulutis estaban muy conectados al mar ya que ahí estaba su dios, el gran tiburón. Lo veneraban por separado y ellos habían encontrado una manera de enviarle sus rezos. Habían encontrado carbón y pedazos de madera seca para escribir un mensaje. Pero ellos eran los únicos que sabían de este truco hasta que un día el Cinca los vio. Le pareció muy curioso, pero no sabía cómo preguntarles al respecto, ya que eran la tribu con la que más le costaba comunicarse. Por ejemplo, cada vez que le pedía indicaciones, ellos le decían que fuera al norte, al este, o al sur, oeste, y él no entendía de qué hablaban, hasta que solo descubrió que para salir del pueblo y llegar con los incas debía tomar 2 izquierda, ir derecho y luego a la derecha. En fin, después de unas horas, el Cinca por fin llegó a su pueblo.
Los incas se parecían un poco más a los mambús, ya que vivían también en familias, pero ellos vivían con sus familias extendidas. También transmitían el conocimiento de forma oral, pero siempre buscaban causar emociones en las personas al contarles algo, aunque se enojaran. Tenían que estar seguros de que habían comprendido. En su camino al anfiteatro, el Cinca prueba el plátano, pero no le gusta, así que decide quitarle la parte que sabe amarga. Les dice que fue el primer Cinca que descubrió la nueva comida, y que al tomarla sintió que la parte de afuera no se veía muy bien porque tenía unos puntos negros, así que decide quitársela. Cuando la prueba hace un sonido diferente. Ba, na, na. Así que el Cinca decide llamarlo Banana. Al contar la historia sintió que no entendía el pueblo, así que cambia sus palabras y la cuenta otra vez. El Cinca la vuelve a contar. El Cinca tuvo que repetir y hacer más preguntas, pero por fin lo tenía todo claro. El tiempo pasó y con ayuda del curioso Cinca, las tres tribus comenzaban a conocerse mejor y a transmitir sus pensamientos entre ellos sin dejar atrás por completo sus tradiciones. Los mambús descubren la escritura y logran poner sus cuentos en hojas, pero los ancianos siguen dando pláticas, contando cuentos porque buscan emocionar a la gente y mantenerla junta, pero aún así logran deshacerse de cosas que ya no les servían tanto. Por fin el niño había entendido sus orígenes y además logra entender por qué los cuentos de su abuelo son tan importantes. Muestran la unión de todas las tribus y además le enseñan cómo se conocieron su abuelo mambú y... Como les dije, esta no era una historia común y corriente. Esta es la historia de todas las historias que existen en el mundo. La historia de la oralidad, de nuestro lenguaje, de nuestro mundo. Ditt språk är din värld. Il tuo linguaggio è il tuo mondo. Your language is your world. Ihre Sprache ist ihre Welt. Tu lenguaje es tu mundo. Ton langage est ton monde. השפה שלי זאת העולם שלי. Lenguaje es tu mundo. Ngikwana ranhana. Langage est ton monde. A tua língua é o teu mundo. Essa ida hyanga draun. आपकी ज़बान आपकी दुनिया है. Твой язык — один мир. Un hot to say. La tua lingua è il tuo